De entre todas las tierras que se extienden desde el occidente hasta la India, tú eres la más hermosa. Oh, santa y feliz Hispania, madre de las naciones. Tú, que no solo iluminas el océano, sino también el oriente. Tú eres el honor y el ornamento del mundo. Tú, la parte más ilustre de la tierra, donde florece la fecunda gloria del pueblo godo. A comienzos del siglo V, grupos de suevos, vándalos y alanos atraviesan el Rin y tras invadir la Galia, llegan a Hispania. Los suevos se establecen en Galicia, los alanos ocupan la Lusitania y la Cartaginense, y los vándalos la Bética. Las invasiones se ven favorecidas por la falta de resistencia de los habitantes hispanos, hartos de la administración romana, que los satura de obligaciones e impuestos y que es incapaz de garantizar su seguridad y sus bienes. Después de la invasión bárbara, el decaído Imperio Romano acude a sus aliados godos para que recuperen Hispania y la devuelvan a la tutela de Roma. Los visigodos, en 2 años, expulsan y acaban con alanos y vándalos que pasan al norte de África. Los suevos, aislados en el norte occidental, permanecen en Galicia. El emperador romano cede una gran parte de las Galias a los visigodos, que sitúan su capital en Toulouse. Necesitan leyes que regulen su sociedad y amparen su fuerza. Adoptan, por mandato de su rey Eurico, la Lex Visigotorum. En gran medida es un compendio del derecho romano. Los visigodos deciden incorporar a sus dominios algunas partes de Hispania. Zaragoza, Pamplona y Tarragona caen en manos de Eurico, que no duda en castigar con la mayor crueldad a los disidentes. Uno de los sublevados contra el poder godo, Buruñuelo, después de capturado, es trasladado a Toulouse y quemado dentro de un toro de bronce. Un nuevo pueblo, el de los francos, invade la Galia y derrota a los visigodos dando muerte a su rey, Alarico II. Los visigodos han de refugiarse en Hispania para defenderse tras los Pirineos. Nunca retornarán al norte. Hispania será su patria. Son apenas 200.000, una quinta parte de la población hispana, pero el pueblo godo se mueve como un único ejército. Los visigodos son el pueblo más romanizado de entre los germanos. Con el tiempo adoptan una organización social muy parecida a la romana. Cobra especial importancia entre ellos el concepto de estirpe. Proceder de una buena familia significa prestigio y poder. Su principal ocupación es hacer la guerra, y para defender los intereses de su estirpe se rodean de séquitos militares. En el otro extremo de la sociedad están los más humildes. La suerte de los esclavos queda a merced de sus amos, y los pobres se venden por hambre. La venta de niños está a la orden del día, y las personas libres con poco poder terminan convirtiéndose también en esclavos. Las leyes visigodas controlan esta jerarquía. El poder de los reyes visigodos es de naturaleza personal y está basado en el éxito de las guerras. La monarquía goda es electiva. Los nobles más distinguidos eligen al sucesor del trono entre sus iguales. La monarquía electiva propicia toda clase de ambiciones e intrigas. Más de la mitad de los 35 monarcas de la famosa lista de los reyes godos mueren asesinados o son destronados. Los visigodos crean una ceremonia que otorga al nuevo soberano la autoridad necesaria en el mando. Tiene lugar una ceremonia diferente, que tiene mucho que ver con la Biblia, y concretamente con un pasaje de la vida del rey David. Lo que hace la tradición católica cristiana de los visigodos es tomar ese elemento bíblico para darle al rey la unción, porque el modo de declarar a un rey no es ponerle la corona en la cabeza, sino que, como hemos visto, es la santa unción con el aceite que lo determina como rey. ¿Qué significa esto? Eso significa que el rey, en realidad, no es elegido por los soldados, no es elegido por la sociedad, sino que en cierto modo es elegido por la autoridad eclesiástica. Por otra parte,
Los godos son cristianos de creencia arriana que cuestionan la naturaleza divina de Cristo y está declarada como herética por la Iglesia. Esto establece una profunda fractura con la sociedad hispano-romana de fe católica que se resiste a En el siglo integrarse. VI, la península se halla dividida en diversos ámbitos políticos y territoriales, pero los visigodos acabarán imponiéndose. El noble godo Atanagildo pide la ayuda de los bizantinos para derrotar al rey Agila. Con su ayuda lo consigue, pero los bizantinos invaden y se adueñan de importantes territorios del Levante. Cartagena se convierte en su capital. La figura de Leovigildo también es clave. Emprende con mucho éxito una serie de campañas militares. Sus tropas acaban con el reino de los suevos al noroeste y con la provincia bizantina del sur y Levante. Bajo su mandato, la península recupera la unidad territorial que había alcanzado en tiempos de Roma. Sus decisiones políticas ayudan a fortalecer la institución monárquica. De los bizantinos adapta un ceremonial que incluye la utilización, por primera vez, de un trono real para dar relevancia a la imagen del rey. Imita a la corte imperial de Roma al presentarse como emperador, y es el único que viste de color púrpura, color reservado a los soberanos. Bajo su reinado embellece las ciudades y se acuña un nuevo tipo de moneda con su nombre, una política que es decisiva para la imagen y la afirmación del reino toledano. A partir de Leovigildo, godos e hispanoromanos mezclan su sangre a través de matrimonios mixtos anteriormente prohibidos. Desea atraer a los católicos a abrazar la fe arriana. Convoca el Concilio Arriano de Toledo para limar desavenencias, pero las diferencias religiosas continúan y llegan a la misma cúpula del poder godo. Hermenegildo, otro hijo de Leovigildo, que nombrado por su padre gobierna la Hispania meridional, se alza en armas contra él en nombre de la fe católica. Establece alianzas con otros pueblos católicos, los suevos y los bizantinos, a los que cede importantes territorios en la Bética. Una gran parte de la antigua oligarquía hispano-romana, deseosa de recobrar sus privilegios, apoya la rebelión. El escudo de la religión oculta en la realidad una soterrada lucha por el poder. Y los bizantinos se retiran a Cartagena. Hermenegildo se refugia en Córdoba. En una iglesia acuerda con su padre la rendición. El historiador franco Gregorio de Tours sentencia en su relato de los hechos. El infeliz no sabía que el castigo divino alcanza a aquel que tal trama contra su padre, aunque éste sea un hereje. Hermenegildo salva la vida tras renunciar a sus aspiraciones de realeza. Es desterrado primero a Valencia y luego a Tarragona, donde es asesinado en oscuras circunstancias. A la muerte de Leovigildo, subió al trono su hijo Recaredo, quien bajo la tutela del obispo San Leandro de Sevilla abrazó la fe católica. Entre los pueblos germánicos, cuando un rey adoptaba una fe religiosa, este acto conllevaba la conversión de todo su pueblo a ella. Eso fue lo que hizo Recaredo, al reunir en el año 589 el Concilio III de Toledo, unidos los obispos católicos y los obispos arrianos españoles, que pasaron a integrarse en la Iglesia Católica, produciéndose la unidad política y religiosa hispana. Como resultado de esta gran asamblea episcopal, presidida por el rey y el obispo San Leandro de Sevilla, los visigodos arrianos recibieron el bautismo católico. Se hizo posible la paz del reino por la unión en la misma fe entre los godos y la mayoritaria población hispano-romana, tomándose importantes decisiones desde el punto de vista religioso y político. Fue el primero de toda una serie de grandes concilios nacionales, hasta un total de 18, que se irían produciendo hasta el final de la España visigoda. Estas asambleas son convocadas siempre por el rey, quien las preside. Sin embargo, en ellas se muestra el poder que ejerce la Iglesia, ya que los asuntos políticos quedan en manos de los obispos y el monarca está sometido a la decisión tomada por el cuerpo eclesiástico.
El reino visigodo prosiguió su marcha con momentos de paz y prosperidad y con momentos tensos por las intrigas palaciegas y conspiraciones por el poder como consecuencia del fracaso de Leovigildo en implantar la monarquía hereditaria. Durante el reinado de Suintila, antiguo general, y en la primera mitad del siglo VII, fueron definitivamente expulsados los bizantinos del sureste peninsular, consiguiéndose la unidad territorial de la península ibérica bajo el cetro toledano de los reyes visigodos. Después de lograr la unidad política y religiosa, Recesvinto instaura la unidad jurídica al promulgar el Liber Judiciorum, libro de los jueces. Inspirado en el derecho romano, suprime las distinciones entre los ciudadanos y aplica a todos la ley por igual. El código está dividido en 12 libros que tratan los aspectos legislativos del reino. Una disputa sucesoria es la causante de la caída de la monarquía visigoda a principios del siglo VIII. El periodo final del siglo VII y los comienzos del siglo VIII conocieron una acentuación de todos estos elementos, así como diversas hambrunas y pestes que agravaron la inestabilidad de la monarquía visigoda. Los últimos concilios de Toledo reflejan esta situación de crisis que, sin embargo, no apuntaban necesariamente a la desaparición del reino, que hubiese podido sobrevivir si no hubiera existido finalmente un factor externo que lo aniquilara: la invasión islámica. En los años 710-711, la división en bandos que aspiraban al trono provocó el comienzo de varias guerras civiles en la España visigoda. En la zona noreste, la Tarraconense y Septimania, se proclamó rey Agila II, mientras Rodrigo reinaba desde su feudo de Córdoba en la Bética, apoyados por los descendientes del anterior rey Vitiza. Mientras Rodrigo combate la sublevación de los vascos en el norte, otros nobles pactan la invasión de Hispania por las tropas musulmanas de Tarik y Muza. Los musulmanes apenas encuentran resistencia en una población cansada de la monarquía goda. Mientras, unos aristócratas godos se refugian tras las montañas cántabras y esperan. Añoran su capital, Toledo. Su melancolía por el reino desintegrado es también resistencia. Desde las montañas vocean su religión y los ecos encuentran apoyo en los montañeses norteños con los que antaño se enfrentaron.